En nuestra sección de hoy, sobre mascotas, vamos a hablar de la displasia de cadera. La displasia de cadera es una enfermedad osteoarticular muy frecuente que afecta principalmente a razas grandes y gigantes. Esta consiste en una incongruencia a nivel de la articulación de la cadera. La articulación de la cadera está formada por la pelvis y por el fémur. En la pelvis está lo que conocemos como acetábulo, que es una superficie cóncava en la cual tiene que encajar de la forma más perfecta posible la cabeza del fémur. En el caso de la displasia de cadera, lo que ocurre es que no coinciden bien este acetábulo y esta cabeza de fémur, por lo tanto la cabeza del fémur queda más hacia afuera y produciéndose una subluxación o una luxación completa, dependiendo del grado y del animal. Lo que nos va a producir un continuo balanceo de esa articulación que va a generar pues, estrés, molestias y sobre todo una artrosis. Generalmente es esta artrosis que se produce con el paso del tiempo la que al final nos va a dar los síntomas típicos de dolor y de inflamación que van a presentar estos animales. La displasia de cadera es una enfermedad hereditaria, es decir, se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Es una enfermedad genética, por lo tanto, lo cual quiere decir que cuando un animal nace ya tiene intrínseco en su ADN el que va a tener esa displasia de cadera. Existen razas que están más predispuestas que otras a tener displasia de cadera, como por ejemplo es el pastor alemán, como son los retrievers, tanto el labrador como el golden, los rottweilers, los mastines y los sanbernardos son de las razas que más suelen tenerlo, pero bueno, al final puede aparecer en cualquier animal grande, de un tamaño grande o gigante, por encima cuando tienen pesos superiores, pesos de adulto superior a unos 30 a 40 kilos, puede aparecer en cualquier animal, incluso en cualquier animal que no sea de una raza especial, lo que conocemos como mestizos. Además de este componente genético que hemos dicho que lo lleva ya intrínseco un animal desde el momento en que nace, existen ciertos factores ambientales que van a hacer que esa displasia de cadera se desarrolle más o menos en el animal. ¿Cuáles son esos factores? Pues los más importantes son la velocidad en la que ese cachorro va a crecer, la obesidad, es muy importante, o sea, el sobrepeso, evitar que los cachorros tengan sobrepeso, la realización de un ejercicio excesivo o muy violento en los cachorros también va a predisponer que puedan tener o desarrollar más rápido o de forma más agresiva esa displasia. Y por último lugar, la alimentación, el tipo de pienso, el tipo de alimento que va a tomar ese animal cuando está en crecimiento. ¿Qué síntomas va a tener un animal que tiene displasia de cadera? Bueno, yo creo que la mayoría de personas hemos visto algún animal con displasia de cadera, pues que tienen generalmente un caminar muy especial. Vamos a poder ir viendo algunos vídeos a lo largo de la sección en los cuales van a poder pues, ver este tipo de cojera especial, pero los síntomas varían muchísimo y sobre todo no solo dependiendo del animal, sino dependiendo de la edad en la que se presente esa displasia. Aunque la displasia va a estar presente desde el momento en el que el animal nace, los síntomas van a desarrollarse más tarde o más pronto, pues dependiendo de estos factores que hemos hablado anteriormente. Normalmente sobre los 5 o 8 meses van a empezar ya a aparecer los primeros síntomas en los cachorros. A veces van a ser síntomas muy leves o incluso pueden pasar desapercibidos. Podemos pensar que no son cosas importantes, pero a la larga veremos que sí que lo son. ¿Cuáles pueden ser estos síntomas? Pues por ejemplo, ciertos síntomas de dolor después de que el animal vuelva del paseo. Pueden ser animales que no quieran salir a caminar durante mucho rato y simplemente lo achaquemos a que todavía son pequeños. Van a ser animales que van a tener este caminar especial que hemos dicho, que es ese balanceo de la parte de detrás cuando caminan, o cuando corren van a correr como conejos, con las dos patas a la vez, no van a tener el trote típico de un perro.
van a ser también animales que van a apoyar mucho el peso en las patas de delante, por lo tanto vamos a ver que van a estar siempre, sobre todo cuando estén de pie, simplemente van a estar más tirados hacia adelante, apoyando todo el peso en la zona de la cabeza y de las patas delanteras. Y a veces vamos a ver también que son animales que se resbalan mucho y se caen mucho, cosa que tampoco solemos darle importancia, pero normalmente pues en suelos que son suelos más lisos, pues les va a costar bastante mantenerse en pie, van a resbalarse y van a caerse más. A veces, una vez termina el crecimiento del animal, estos síntomas que hemos dicho que pueden aparecer cuando tienen ciertos meses, pueden desaparecer o minimizarse mucho, y vamos a tener simplemente un animal normal, pero sí que va a tener ese balanceo, esa forma de caminar un poquito diferente, pero que no nos va a dar ningún problema ni va a dar más síntomas en el animal. Normalmente los síntomas suelen aparecer cuando el animal ya es más mayor, cuando ya ha pasado cierto tiempo, cuando ya ha habido pues ese movimiento de la articulación cada vez que el animal corre, que el animal camina, ha producido una artrosis, y esa artrosis es la que nos va a dar los síntomas en animales ya más mayores, pues a lo mejor a partir de los 5 o 6 años, ya son unos síntomas que son más fuertes, más gordos, que sí que afectan mucho más a la vida diaria del animal. Estos síntomas, pues por ejemplo, son que le va a costar levantarse o cuando esté tumbado, sobre todo por las mañanas, cuando todavía está en frío. También les va a costar mantenerse con las patas de detrás, pues ponerse a dos patas. Esto les va a dificultar pues a la hora de subir escaleras, no van a poder saltar al coche, no van a poder subir al sofá, cuando antes sí que lo hacían. Van a seguir teniendo ese balanceo especial a la hora de caminar. Vamos a notar que van a perder mucha masa muscular en las patas de detrás, de toda la zona de los muslos. Vamos a ver que está más flácida, que hay como menos carne, porque van a usar cada vez menos esas articulaciones y van a ir perdiendo esa musculatura. ¿Cómo vamos a diagnosticar si nuestro animal tiene displasia de cadera? Pues aunque los síntomas nos van a poder orientar ya un poquito, la única manera de diagnosticarlos es haciendo radiografías de la zona de la cadera, donde salgan esas articulaciones que van a estar afectadas. Estas radiografías, por lo general, hay que hacerlas bajo sedación profunda o bajo anestesia general, ya que necesitamos colocar al animal en una posición concreta, en una posición muy exacta, para poder sacar una buena imagen de esas articulaciones de la cadera, y sobre todo porque estos animales van a tener dolor. Cuando nosotros queramos colocarlos en esa posición, estirar bien las patas para sacar una buena radiografía estando despiertos, no nos van a dejar porque les va a doler bastante. Entonces siempre suelen hacerse bajo anestesia o sedación. Una vez saquemos esa radiografía, no solo nos va a servir para diagnosticar la enfermedad, sino que también nos va a servir para decir qué grado de enfermedad tiene ese animal. No es lo mismo tener una displasia con un grado bajito que cuando el grado ya es muy alto. Por lo tanto, una vez tengamos hecha la radiografía, vamos a poder medir lo que se conoce como el ángulo de Nordberg. Este es un ángulo que va a sacar el veterinario trazando una línea entre las dos cabezas femorales, y después esa línea la va a comparar con otra que va a pasar por la parte dorsal del acetábulo, y eso nos va a dar una cifra, un ángulo, 90, 100, 110. Dependiendo de ese número, pues vamos a poder saber si nuestro animal tiene una displasia más grave o menos grave, lo que también nos va a influir posteriormente para el tratamiento que va a necesitar ese animal. ¿Cuándo debemos realizar estas radiografías? Bueno, pues como hemos dicho que normalmente estos animales van a presentar la displasia siendo ya muy jóvenes, lo ideal es que la hagamos antes incluso de que nuestro animal tenga síntomas. Si tenemos un animal o si vamos a comprar un animal de una de esas razas predispuestas que hemos dicho, pastores alemanes, labradores, mastines, o incluso un animal sin ninguna raza, pero que va a ser grande, que va a ser una raza de más de 30 a 40 kilos, lo ideal es hacer estas radiografías cuando tienen 4 meses. Sobre las 16 semanas aproximadamente es el momento perfecto. No vamos a hacer solo una radiografía normal, sino que vamos a hacer unas radiografías específicas llamadas radiografía de distracción, en la cual vamos a poner al animal en una posición específica, abriendo las articulaciones de las caderas,
para ver todavía con más exactitud si ese animal en un futuro va a tener o no va a tener displasia de cadera. En caso de que en este momento, ya teniendo simplemente 4 meses, viéramos que ese animal sí va a tener displasia de cadera, tenemos la opción de realizar una cirugía bastante sencilla que consiste simplemente en quemar la línea de crecimiento del pubis para intentar que esa displasia que va a tener en el futuro desaparezca completamente, si va a ser de un grado bajito o si va a ser de un grado más alto, pues al menos que sea mínima, hacerla de un grado muy bajito para que con un tratamiento paliativo mínimo podamos tener al animal con una calidad de vida muy buena. Lo ideal es, cuando ya hemos hecho estas radiografías a los 4 meses, repetirlas de nuevo una radiografía normal al año para comparar, para ver que todo sigue bien y, por supuesto, tenga la edad que tenga nuestro animal, si en cualquier momento de su vida aparecen síntomas compatibles, pues haremos esas radiografías para poder diagnosticarlo. En cuanto al tratamiento de la displasia de cadera, existen diferentes tipos de tratamiento. Podemos hablar de tratamientos conservadores o de tratamientos quirúrgicos. Normalmente siempre empezamos con los tratamientos conservadores, aunque también varía dependiendo de la edad en la que vamos a diagnosticar esta displasia. Los tratamientos conservadores consisten pues, en dar medicaciones paliativas, en hacer masajes, en hacer fisioterapia, de manera que eliminemos pues, ese dolor que tiene el animal, esa molestia que tiene el animal y recuperemos una movilidad más o menos buena. Los tratamientos que suelen darse son condroprotectores, protectores del cartílago que van a retrasar la aparición de la artrosis, analgésicos y antiinflamatorios en los momentos en los que el animal tenga dolor. Es importante realizar unas pautas de ejercicio específicas para cada animal. O sea, es muy importante que el veterinario adapte esos ejercicios a el estado de nuestro animal, a esa radiografía, a ese grado de displasia que hemos visto en la radiografía. Entonces, nuestro veterinario, dependiendo de eso, nos va a decir pues, qué ejercicios debemos de realizar, cuánto tiempo debemos hacerlo. Pero es muy importante que estos animales sigan haciendo ejercicio. Normalmente estos animales, su tendencia por ellos mismos es a estar en reposo, a intentar moverse lo menos posible para que no moleste. Pero de esta manera lo único que hacemos es empeorar más la enfermedad. Por lo tanto, es importante mantener unas tablas de ejercicios pautadas por un profesional siempre. La fisioterapia, los masajes, los movimientos pasivos, todo eso nos va a ayudar muchísimo. Nuestro veterinario se va a encargar de darnos tablas, de darnos unos protocolos que debemos hacer con nuestro animal. Por otro lado, como hemos dicho, tenemos los tratamientos quirúrgicos, en los que consiste en pasar por el quirófano e intentar reparar ese problema que tenemos. Hay 2 tipos de tratamientos quirúrgicos. Tenemos los tratamientos paliativos, que no van a curar el problema, no vamos a solucionar el problema en sí, pero vamos a intentar, haciendo otra cosa, que nuestro animal se encuentre bien. Normalmente el más típico es la artrodesis de la cabeza del fémur, que consiste en cortar esa cabeza que no estaba encajando bien para que no esté moviéndose continuamente y produciendo dolor. Con eso ya en algunos animales vamos a poder tener resultados bastante buenos. Pero también existen pues, tratamientos curativos en los que sí que lo que queremos es solucionar el problema, que es esa incongruencia de la articulación. Para ello tenemos 2 posibilidades. Existen las prótesis de cadera, igual que se ponen en las personas, pues prótesis de titanio, prótesis de distintos materiales que se colocan para quitar la zona, o sea, toda la articulación que no está correctamente, la eliminamos y la ponemos artificial. Y hay otro tipo de cirugías que también, sin necesidad de poner una prótesis, cortando en ciertas zonas, nos van a conseguir tener un resultado bueno. Por último, y como siempre decimos, los tratamientos suelen ser tratamientos costosos, tanto de tiempo como de dinero, en los que el animal ya está pasando por un sufrimiento. Por lo tanto, lo más importante es prevenir, evitar que si tenemos un animal de estas razas o un animal grande, que pueda tener la displasia. Para ello, siempre recomendamos, si van a adquirir un animal de razas predispuestas, que pidan al criador un certificado de que los padres y los abuelos de ese animal están libres de displasia. Como hemos dicho, que es genético, que se hereda. Si los padres y los abuelos no tienen displasia, nuestro animal tiene bajas posibilidades de tenerla. No lo reducimos al 100%,
pero sí que tiene menos posibilidades. Entonces eso es muy importante. En segundo lugar, si nosotros poseemos un animal de esas razas predispuestas y queremos utilizarlo para la reproducción, queremos criar con él, deberíamos sacarnos un certificado de que nuestro animal está libre de displasia, igual que nosotros se lo pedimos a las generaciones anteriores, pues tenerlo nosotros para las generaciones que vengan posteriormente. Esto se obtiene de una manera muy sencilla, realizando unas radiografías específicas por un veterinario acreditado para ello. Normalmente se suelen hacer al año de edad. Esas radiografías se envían a ciertas asociaciones que las estudian y nos van a dar pues, un resultado positivo o negativo. Si nuestro animal nos da que está libre de displasia, entonces podemos utilizarlo para la cría, pero si por desgracia nos da que no está libre de displasia, no deberíamos utilizar ese animal jamás para criar, deberíamos pasar por el quirófano, esterilizarlo o castrarlo, si es una hembra o un macho, de manera que no pueda transmitir esa genética mala a su descendencia. Y ya como hemos dicho también, pues esa radiografía que tenemos a los 4 meses, en la que ya vamos a saber si el animal puede tener displasia y nos va a dar la posibilidad de hacer esta pequeña cirugía, con la cual vamos a poder quitar bastantes problemas en el futuro en nuestro animal. Pues eso es todo por hoy, no hablamos más de la displasia, esperemos que haber resuelto todas las dudas y en el próximo día hablamos más. Gracias.